En esta clase quiero que creemos un skeleton en lugar de un loading tradicional, es decir, un spinner acá. Mejor preparemos algún tipo de contenido que el usuario va a ver mientras estamos cargando la información. Eso le va a dar un preámbulo de cómo va a lucir la información cuando ya la tengamos presente, que sería nuestro Pokémon Skeleton. Ahora, esto que les voy a plantear a ustedes va a tener mucho sentido, al menos eso espero. ¿Dónde vamos a crear ese skeleton, ese Pokémon List Skeleton? En teoría, podríamos hacerlo de que sea nuestro Pokémon List. ¿Por qué? Porque el Pokémon List, cuando estamos cargando, aquí podríamos mostrar un skeleton. Efectivamente, se podría hacer ahí. Pero cuando nosotros estamos trabajando con páginas y sabemos que es un componente que solo se va a aplicar a la página de Pokémon Page, ojo, esto estoy haciendo una excepción, también podríamos crear aquí la carpeta de UI. Y este UI es únicamente componentes que se van a aplicar a esta página. Puede que el día de mañana ustedes lo necesiten en otro lugar, entonces si lo ocupan en otro lugar, sí lo podemos pensar en sacar. En la vida real, si les soy totalmente honesto, yo crearía ese Pokémon List aquí dentro de la carpeta de Pokémon porque es un listado de Pokémon básicamente, solo que en lugar de data va a tener un skeleton. Pero como fines educativos lo vamos a crear dentro de Pokémon UI. Dentro de Pokémon UI vamos a crearnos un nuevo Angular Schematic. Va a ser un componente, Enter, y se va a llamar Pokémon-list-skeleton. Nada más, presionemos Enter, Enter, Enter otra vez, y ya lo tenemos en este punto. Nuestro selector, podríamos quitarle el app, Pokémon List Skeleton, eso es lo que vamos a tener por ahí. Grábense los cambios, quitemos el Common Module. Ok, vamos a grabar los cambios. Voy a regresar a el Pokémon List. Y por acá, si quieren, coméntense el listado y vamos a usar nuestro, en este caso, Pokémon List Skeleton. Y cerramos por acá. Grábense los cambios por acá en nuestro Pokémon List Skeleton también, aquí en la importación de nuestro Pokémon Page. Cerremos. Y ahora trabajemos el HTML de este componente. Este HTML va a lucir muy, pero si no igual, pero muy parecido a la estructura que nosotros tenemos en el Pokémon List. Si quieren, cópiense todo lo que está por acá, ciérrenlo y péguenlo en este lugar. Vamos a manejar exactamente la misma estructura de grid, la misma forma como lo estamos mostrando, solo que aquí es un poco diferente. Vamos a borrar esos comentarios. Vamos a dejar exactamente el mismo corte. Si ustedes pusieran más elementos, vamos a poner más elementos ahí. Si quieren, lo podemos dejar exactamente igual. Y dentro de este elemento vamos a crearnos un div. Ese div va a tener un par de clases. Que la idea es recrear un aspecto muy similar a donde teníamos un Pokémon y el texto. Entonces vamos a colocar un VG White. Luego vamos a colocar el H44, que es una separación. VG Opacity, vamos a colocarle de 25%. Rounded LG para bordes redondeados. Shadow MD. Tab, Flex Call. Tab. Vamos a colocar Justify Center, Item Center. Muy parecido a lo que nosotros teníamos por ahí. También coloquémosle un padding de 4 y un pointer o cursor pointer, porque eventualmente la persona va a poder hacer clic en esta imagen. Todavía no, pero eventualmente va a poder hacer clic en ella. Dentro vamos a crearnos otro div que va a ser la imagen del Pokémon o la imagen temporal del Pokémon. Coloquemos aquí Rounded Full para que sea un círculo completo. Animate Pulse, esto es para que como que se oscurezca y se aclare. VG Gray. De unos 300 sería más que suficiente. W24, que es la imagen del Pokémon. W24, que sería el mismo tamaño de la imagen del Pokémon que nosotros tenemos. Y aquí sería un height también. No hace falta que tenga ningún contenido, pero esto sería la simulación de la imagen. Imagen del Pokémon. Ok, la imagen del Pokémon. Luego vamos a colocarnos otro div, que aquí sería el texto o el nombre del Pokémon, pero obviamente no queremos poner palabras. Sería como un tipo de barra que también parpadee. Flex, Text Center, Margin Top de 5. Siéntanse libres de hacer esto tan bonito como ustedes desean. Dentro vamos a tener otro div que va a tener la clase. Vamos a colocar un H4, un height de 4, W20, un espacio para el texto, VG Gray de 300 también, espacio Rounded y Animate Pulse. Ya les voy a enseñar a hacer animaciones personalizadas en Tailwind, por cierto, por lo menos sencillas. Si regresamos al navegador web, deberíamos de verlo de esta manera. Como tiene el Animate Pulse, por eso se oscurece y se aclara. Se ve bastante bien, lo podríamos dejar así. Lo que sigue es que nosotros condicionalmente debemos demostrar este Skeleton o el Pokémon List. Uno de los dos, pero no los dos.
Podríamos suponer de que vamos a mostrar este Pokémon Skeleton mientras haya algún tipo de carga o un loading. Entonces podemos irnos a nuestro Pokémon Page Component y creémonos una señal. Public is loading, algo así, igual a signal, paréntesis, y lo voy a poner en true porque cuando se carga este componente vamos a estar trayendo información de la misma API. También vengamos por acá e implementemos el onInit. Control punto, implementemos este método así rápidamente, coloquemos esto acá abajo y vamos a hacer un set timeout. Después de 1 segundo y medio vamos a mandar a llamar el this.isLoading.set en false. Bien, tomemos este isLoading, vamos a nuestro HTML y podemos hacer uso del nuevo control flow, que me gusta mucho cómo se ve. Vamos a colocar un if y si no estamos cargando o lo pueden dejar isLoading, entonces mostraríamos el componente. Abrimos y cerramos llaves. Si no estamos cargando, entonces vamos a colocar aquí nuestro Pokémon List. Caso contrario, entonces simplemente sería el else, abrir y cerrar llaves. Y aquí vamos a colocar nuestro Pokémon Skeleton. Grábense los cambios, váyanse al navegador web y posiblemente lo que están a punto de observar va a desconcertar a más de uno. Voy a recargar el navegador web. Esperen un momento, aparece y luego se vuelve a quitar. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué sucedió? ¿Qué fue esto? Para ejemplificarlo, lo que está pasando, les voy a pedir que por favor vayan a su Pokémon Page Component y súbanle en el Engine Init, súbanle aquí a unos 5 segundos. ¿Ok? 5 segundos tiene que esperar antes de establecer el isLoading a falso. Graben los cambios. Regresemos al navegador web, recárguenlo y van a ver que está cargando por 5 segundos mi aplicación. ¿Ven qué interesante? O sea, todavía no tenemos la respuesta. 5 segundos después le mandamos la respuesta. Y 5 segundos después se van a quitar nuestro Skeleton. ¿Por qué está pasando todo esto? Veamos. Tratemos de ejemplificarlo de la mejor manera. Cuando nuestro componente se crea en el servidor. ¿Ok? Se crea en el lado del servidor. Eso es el primer paso. Estamos en el lado del servidor, se empieza a generar del lado del servidor porque estamos en server side. En el lado del servidor viene y ve el engine init. Y no sé si ustedes se acordarán, pero aquí nosotros podíamos hacer el this.title.set y cambiábamos el título. Y cambiábamos los meta tags y cambiábamos otras cosas que están directamente relacionadas en el código que el cliente recibe. Entonces, cuando ustedes inspeccionaban el sitio web, cuando estábamos en la parte de lavado y demás, aquí podíamos colocar meta tags que estaban establecidas en el engine init. ¿Cómo? Ahora, nosotros tenemos un set timeout, que eso también puede ser lo que desconcierta a más de uno. Ustedes podrían estar pensando, sí, pero el engine init se ejecuta, como aquí no estamos poniendo ningún await ni nada por el estilo. Entonces, ¿por qué todavía no responde? Porque nuestra aplicación no está stable. Ya les voy a mostrar aquí a ustedes cómo saber cuando la aplicación está en modo estable o no. Pero todavía la aplicación, cuando ve que hay un callback, esto lo agrega en el call stack y sabe que hay algo que se está ejecutando que todavía no ha resuelto, que en este caso es un set timeout. Lo mismo sucedería con peticiones HTTP y otras cosas. La aplicación todavía no está estable porque tenemos un callback que se tiene que responder o se tiene que resolver, mejor dicho. Y luego ahí es donde ya se establece en falso. ¿Qué pasa cuando ya se ejecuta este set en falso? Bueno, se actualiza nuestro DOM, en el cual pondríamos nuestro Pokémon List. Y eso sería todo. Y ahí, como ya no hay ningún otro proceso, no hay nada en el call stack, entonces la aplicación de Angular ya le manda la respuesta al cliente. Si ustedes analizan el código fuente que nosotros tenemos por aquí, si lo analizamos, si quieren, cópienselo todo lo que está por acá y voy a abrir una nueva pestaña aquí en Visual Studio Code y formatear el documento. Quiero que observen cuál es la respuesta. Esto es lo que se recibió directamente del cliente, perdón, del servidor. No es la aplicación de Angular generada y posteriormente hidratada. Esto es lo que literalmente recibimos del servidor. Si ustedes bajan un poco más, van a ver que tenemos nuestros anchor tags. Y aquí está la parte del listado de Pokémon, la página actual. Viene el Pokémon List, Pokémon Card. Y aquí nosotros ya recibimos la carga de los Pokémon. ¿Qué significaría esto de nuevo? Significa que nosotros ya recibimos la página con los Pokémon, pero después cuando se hidrata se dice, hey, ¿sabes qué? Necesito poner el loading porque el isLoading está en falso, entonces ocupamos volverlo a poner a cargar. Y como eso hace que aparezca el Skeleton, aparece el Skeleton, pero ya teníamos la data y luego cuando se muestra o cuando ya tenemos esa resolución, entonces le mandamos la información de que ya se resolvió 5 segundos después. Miren qué interesante esto. Si ustedes desactivan JavaScript, desactivé JavaScript, ustedes ya lo pudieron ver, bueno, disable JavaScript, pueden buscar aquí JavaScript. JavaScript van a ver que yo lo tengo deshabilitado, por eso tengo el triangulito. Si yo recargo el navegador web, vienen los 5 segundos en los cuales se está construyendo mi página en el lado del servidor de Angular.
Y luego recarga, y aquí yo ya tengo el listado de Pokémon sin haber hecho nada del lado de JavaScript. Ya el servidor me respondió mi información. Entonces, cuando nosotros tenemos este tipo de carga inicial, tengan presente de que si estamos en server-side rendering, muy probablemente lo que sea que ustedes ejecuten en el Engine Init ya les va a mandar la respuesta a su cliente. Es decir, su cliente ya les va a mandar la información de los Pokémon ya paginados. Entonces, en teoría, no vamos a ocupar esto. Si fuera un spa, adelante, lo pueden hacer. Y también, si quieren, en este punto, bueno, de hecho ya no hace falta ahí, voy a recargar el navegador web. Y bueno, aquí yo no estoy corriéndolo con JavaScript. Van a ver que estoy presionando R, control R y ya tenemos esa data previamente. Déjenme habilitar JavaScript. Voy a recargar. Y aquí tenemos ahora el otro problema porque me dice que is loading. ¿Dónde está el is loading? ¿Dónde tenemos el is loading? ¿En algún lado estamos usando por aquí? Vamos a buscar el is loading. Déjenme ver. Property is loading. Y en Pokémon Page Component. Qué raro, yo siento que ya lo comenté. Déjenme... bueno, ahora sí ya pasó sin ningún problema. Ahora sí está. Y nosotros tenemos esta pantalla lista generada al lado del servidor. En este caso, para este ejercicio, no es necesario poner ese is loading. Después, cuando nosotros nos pasemos de páginas, ahí tal vez será necesario. Pero por ahora, quería dejar bien claro con este ejercicio, viendo el por qué y el para qué y cómo funciona en la parte del server-side rendering. Esto es súper poderoso, me encanta cómo Angular lo dejó. Es un poco confuso, yo tal vez hubiera hecho un ciclo de vida especial solo para el server-side rendering para que fuera más fácil de ver o más fácil de comprender. Pero ahora ustedes ya saben que el Engine Init es más poderoso de lo que era antes. Los veo en la próxima clase.